¿Se acuerdan de qué venimos hablando más o menos? Si bien a veces hemos metido algunos otros temas, que no está mal porque a veces está bueno, a veces hay algo puntual para hablar o que el Señor nos habló y no necesariamente siempre tiene que haber una estructura así a rajatabla, pero medianamente hemos venido hablando de un tema y siempre los mensajes empezaban con más o menos el mismo título. ¿Se acuerdan? Yo sí. Es que el último no tenía justo que ver con el tema, ¿no? Claro. Lo que Dios demanda o lo que Dios pide de nosotros. Como ya había un montón de subtítulos, ¿no? Como esposo, como hijo, como siervo, como un montón de cosas. Y les pregunté esto porque hoy vamos a hablar de nada que ver. Era para ver si estaban atentos, nada más. Siempre se puede encontrar una relación. No, vamos a hablar de justamente todo lo contrario. ¿Qué sería? Lo que Dios quiere que no hagamos. Lo que Dios no demanda de nosotros. Lo que Dios no Lo quiere que que Satanás hagamos. demanda de nosotros. Opa. Epa, yo digo, nos cuesta, seamos sinceros, nos cuesta obedecer o hacerle caso a las demandas que Dios tiene para nuestra vida, pero me di cuenta que somos muy rápidos para obedecer lo que Satanás demanda de nosotros, que lo hace de una manera muy sutil, y nosotros rápidamente tenemos pies presurosos para ir y acudir. Entonces, basado en un ejemplo que está en Mateo 4, Mateo 4, los que tienen la Biblia de papel van a tener una ventaja y un privilegio. ¿Por qué? Y bueno, son cositas que... Vamos a ver, seguramente va a Fíjense, Mateo capítulo 4. Tener el título ahí, ¿no? Pero vos no ves lo que está en el capítulo 3 al final, por ejemplo. Tenés que ir y buscarlo. Pero yo acá ya tengo el pantallazo. Yo en la Biblia veo que, por ejemplo, antes del capítulo 4 tengo algunos versículos, que son 5, que hablan del bautismo de Jesús. Podemos ver para atrás igual nosotros. Claro, sí, pueden volver, pero si no te obligo a hacerlo o no te lo digo, no sucede. Y acá vos tenés un panorama. Entonces yo me encontré con el bautismo de Jesús, con la tentación de Jesús, y después lo que sigue es Jesús principia su ministerio. Jesús empieza a servir, empieza su ministerio. Entonces vemos estas tres cosas. Pero hoy nos vamos a basar en el 4, en la tentación de Jesús. En lo que, en otras palabras, Satanás le pedía o le pidió a Jesús. Hizo algunas demandas. Vamos a leer desde el 4. Avísenme ahí cuando lo encuentren. O sea, el capítulo 4 desde el versículo 1. Hasta el 11. ¿Lo tienen? Un celular, te cuento. Si no, lo buscas en Google y pones Mateo 4 del 1 al 11 y te sale igual todo el texto. ¿Lo tenés? Ahí está. Bueno, ahí va, arrancamos. 4.1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí
vinieron ángeles y les servían. Hasta ahí nomás. Fíjense, tenemos en mente lo que Dios estaba demandando de Jesús, ¿m? Y obviamente lo aplicamos a nosotros, lo que muchas veces sin darnos cuenta Satanás demanda de nosotros y nosotros muchas veces accedemos. En primer lugar, el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que tenemos para decir es que ¿quién fue el que tentó al Señor? Dios. Fue llevado por... Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios, obviamente, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ah? Entonces, decimos que Dios no lo tienta, sino que fue llevado, pero para que Satanás lo tiente, ¿no? Como una prueba. Santiago 1.13 dice, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado del mal o por el mal. Una cosa así, después búsquenlo. Santiago 1.13. Entonces, primero, Dios no tienta a nadie. Segundo, dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo totalmente razonable, ¿no? 40 días y 40 noches. Esto está comprobado que es posible. Digamos, es un gran esfuerzo, pero el hombre puede vivir esa cantidad de días sin comer. Creo que es el límite, si mal no recuerdo. La tentación o el ofrecimiento de Satanás, ¿cuándo viene? Este es el segundo punto que está en el versículo 2. ¿En la debilidad? Ajá. Me parece que estamos ahí. Dice, Melba dijo en la debilidad. Y nosotros acá podremos decir físicamente a dónde lo había llevado el Espíritu para que fuese tentado. Al desierto. Entonces tenemos que ver qué es lo que significa el desierto para nosotros, ¿no? Un lugar, por lo que uno ve en las películas, ¿no? Un lugar desolado. Me hace acordar al Morales, ¿no? Desolado. ¿Ah? Un lugar desolado, un lugar que no tiene, que no hay un objetivo claro a la vista. Ajá. ¿No? Un lugar, ¿vieron? Cuando se confunde. Te podrías perder. Claro, que uno pierde el rumbo. Un lugar donde uno también está solo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años, ¿no? Dando vueltas. Pero es allí donde Satanás aprovecha a tentarnos porque sabe que es, como decía Melba, el momento más grande de nuestra debilidad. El Señor estaba ayunando 40 días y 40 noches y tuvo hambre y Satanás le hace un ofrecimiento, ¿no? Fíjense, ¿quién me lee 1 Corintios 7:5? Ustedes dirán que tiene que ver con el tema, pero Pablo está hablando de los problemas en el matrimonio. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, no sé, por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense, Pablo le está recomendando a los matrimonios que no se nieguen el uno al otro. Esto puede ser de muchas maneras, ustedes se imaginen. Dice, a no ser para dedicarse sosegadamente a la oración, o sea, que tenga un propósito espiritual. Dice, no sea que en ese tiempo, que en ese desierto, en ese tiempo de debilidad, dice, Satanás los tiente. Entonces, ahí vamos viendo cuando el enemigo, que es muy astuto, ya desde el huerto del Edén, se lo nombraba, figurado en la serpiente o metido en la serpiente, como uno de los animales más astutos, y decía que él es tan astuto que obviamente va a buscar el momento de nuestra debilidad. No le hizo este ofrecimiento al Señor Jesús cuando él acababa de multiplicar los panes y los peces y estaban todos saciados. No vino ahí a decirle, ¿querés un pedazo de pan? Porque no iba a lograr nada. Satanás es astuto. Entonces, no es Dios el que nos tienta, sino es Satanás. Dios lo permite, como en este caso. Cuando nos tienta o cuando nos va a hacer estos ofrecimientos es justamente en nuestros momentos de debilidad. Es cuando estamos en el desierto.
Y quiero que veamos los 3 ofrecimientos que en este caso le hace a Satanás. Fíjense, a Dios, perdón, a Jesús. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué se consideraría estar en un momento de debilidad? Porque acá era como hambre, pero no solo físico. Y en nuestra vida, pues claro, puede ser, en este caso era físico, de sustento. Después yo puse el ejemplo de, por ejemplo, en un matrimonio, cuando se niegan unos a otros, puede ser pongamos por una distancia, por un viaje, ¿no? Entonces decir, bueno, nos vamos a separar por un viaje de 4 o 5 meses. Es un ambiente propicio, es un buen desierto para que Satanás pueda allí sembrar una semilla, ¿no? De duda, de disconformidad, de... Se me acaba de ocurrir, yo siempre con las analogías, se me acaba de ocurrir una analogía, porque el Señor obviamente lo que no comió fue pan físico, pero si nosotros por mucho tiempo no leemos la palabra, también estamos como predispuestos a que se nos tiente con cualquier cosa, Sí, porque estamos como alejados de lo que el Señor nos con quiere cualquier decir. otra cosita que parece pan. También. Por eso, si no tenemos comida, por ahí, viste, hay mucha gente que no tiene para comer y sale a robar, porque... Justamente eso iba a decir, en momentos económicos, Económicos también. Satanás ahí es donde aprovecha, porque cuando estamos, si tenemos un buen sueldo, por ejemplo, y así todo pasa, viste, que vos decís, ¿le hacía falta a esta persona quedarse con ese vuelto? No hacía falta, pero bueno, obviamente somos más tentados cuando realmente hay necesidad. El otro día andábamos por el centro, ¿te acordás? Y digo, qué cantidad de policías reteniendo gente. Ahí con las manos, revisándolo, en un kiosco también, estaba la chica adentro de una puerta cerrada, lleno de policía, después fuimos allá, pero desde el centro al barrio Lince y de vuelta nos encontramos un montón de casos. Pero los niños son más tentados que cualquiera, porque cada niño que va, por lo menos que me pasa en mi vida, va a la casa de cualquiera y se quiere llevar un juguete, o sea, se lo está robando. Claro, sí. Desde niños Sí. uno está predispuesto a... Bueno, y decíamos con ella, digo, evidentemente la situación económica no está del todo buena. Se está viendo que últimamente está complicado, está demasiado complicado y se empiezan a ver estas cosas, se empiezan a ver más robos, más asaltos, más... Y voy a decir, ¿es justificado? No, por supuesto que no, pero es donde el enemigo aprovecha, en ese desierto, en esa debilidad, para hacernos la propuesta. Nosotros, por supuesto, podemos decir sí o no. Hay falta de... económica, después Sería como falta de puede recursos. venir otra persona o de cualquier ambos sexos y ofrecer ¿Seguro? otra ayuda, Sí. todo. De hacer trampas en el trabajo, ¿no? Bueno, tantas cosas. Sí, sí, que lo que nosotros Sí, lo que nos imaginemos, digamos, pero todo encaja en ese momento de debilidad o de alejamiento de Dios o de lo que tenemos que hacer. David, cuando fue tentado, con esta mujer que se bañaba casualmente ahí a la vista de él estaba en un desierto, si bien estaba en un palacio, pero él estaba en un desierto espiritual, porque él no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ahí habían mandado a todos a la guerra y él siendo el principal, que tendría que haber estado, no sé si al frente, porque generalmente no estaban al frente, pero sí acompañando, él se había quedado en su casa, él estaba en otra. Entonces, eso es lo que representa el desierto, el momento de debilidad que Satanás astutamente aprovecha. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese buscando es justamente eso, es esperando el momento propicio. Él anda, él está ahí, nosotros sabemos que está, pero hay un momento donde él nos puede atacar y nosotros tenemos las defensas altas, digamos. Pero hay otro momento que él aprovecha donde nos agarra con la guardia baja y es donde caemos. Versículo 3. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense que Satanás es el gran imitador, siempre se dijo eso, porque siempre ha querido imitar a Dios, pero él no es un ser creador como es Dios. Entonces él imita. Todo lo que él nos ofrece es parecido, pero a medias. Entonces en este caso, fíjense que como no podía ofrecerle él ser su sustento, él no le dijo, yo te voy a dar
un pan, como decía el Señor Jesús, podía decir en otras circunstancias, yo soy el agua de vida, todo el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Eso Satanás no lo pudo, no lo va a poder hacer nunca. Entonces él le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, en otras palabras les está diciendo, ni siquiera tenés que depender del Padre, sino que vos mismo podés ser tu propio sustentador. No hace falta que le hagas caso a los versículos, por ejemplo, Mateo 6, 26, cuando dice las aves, dice, miren a las aves que, dice, no siembran, ni cosechan, ni tienen graneros, dice, sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos dice a nosotros, ustedes no valen mucho más que ellas. Entonces, Satanás le está diciendo al Señor Jesús, no te preocupes por el sustento de tu Padre, sino que vos podés ser tu propio sustentador. Y yo pienso que es lo mismo que Satanás me dice a mí, y yo corro presuroso a eso. Dice, trabajá, vos esforzate, vos podés ser tu propio sustentador. Cuanto más ganes, mejor. Porque no le va a faltar nada ni a vos ni a tu familia. Pero yo me doy cuenta que mi confianza de pronto está puesta en mis esfuerzos. En mis esfuerzos. Y no veo a mi Dios como un Dios proveedor. Es decir, que yo, obviamente, yo tengo que hacer mi parte, pero mi confianza está en Dios, tiene que estar en Dios, no en mis fuerzas. Entonces, la primera tentación fue el sustento. Es querer hacerle creer al Señor Jesús de que no necesitaba de Dios, que Él mismo podría, con su palabra, dice, dile a estas piedras, si vos tenés el poder, si vos sos el Hijo de Dios, hacelo. Y el Señor Jesús siempre le responde con la palabra y le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo fue más allá, mucho más allá. La segunda tentación viene en el versículo 6, cuando el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, nuevamente échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en la piedra. Decimos, primera tentación, vos sos tu propio sustentador. Segunda tentación, podremos decir, vos sos tu propio protector. Escrito está, vos decís la palabra y van a venir ángeles. Si Dios te lo prometió, hacelo, si vos podés hacerlo. Hoy en día está mucho eso de dentro de vos está la fuerza interior, vos podés hacer, decirlo. Y digo, también me pasa a mí, que yo empiezo a creer que mi protección está también en mi fuerza, en mis recursos. Entonces digo, no sé, tengo miedo de que me entren a robar a mi casa y en vez de acordarme de versículos, por ejemplo, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de versículos así que me hacen pensar de que en realidad mi protector, mi guardador, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, como dice la canción, en la tribulación. En vez de pensar en eso, Satanás me hace creer que yo con mis recursos, bueno, le pongo seguro total a la casa y ya descanso en mis recursos, pero mi confianza tiene que estar puesta en Dios, no en lo que yo puedo generar. Claro, salir a hacer una oración y decir, Señor, cuidame. Señor, cuidame, y mi fe está puesta en vos. Ponemos alarma, cierre, dice, y cámara, seguro, y lo mismo. Claro, ojo, cosas que no estamos diciendo que estén mal. Yo puedo tener una buena obra social si Dios me lo permite tenerlo, pero mi esperanza, si está puesta en eso, ahí es donde estoy fallando, donde le estoy aceptando las demandas que Satanás tiene y lo estoy conformando y me doy cuenta que estoy cayendo en las tentaciones que el Señor Jesús no cayó. Y ahí vamos a ver el final, porque el final es el remate de todo. Satanás le ofrecía sustento, él no se lo podía ofrecer, pero le dijo, vos podés ser tu propio sustentador. Le ofrecía protección, tampoco la podía, pero decía, no, vos sos un hijo de Dios, vos podés ser tu propio protector. Y en el versículo 9, la tercera tentación le ofrece adoración y servicio, le ofrece un lugar
dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Dice, si postrado me adorares. Ahí está. Le ofrecía a alguien un lugar para servir y un ser para adorar. Siempre se dijo que Dios creó al hombre con una necesidad de adorar a un ser superior. El hombre tiene necesidad. Ustedes se van a dar cuenta, porque hasta el que dice que no cree en Dios adora a Maradona, adora a Messi, adora, recién decíamos, el gauchito, al esto, al hijo, porque el hombre, dice, Dios ha puesto en el corazón del hombre la necesidad de adorar. El problema está cuando no adora a Dios, sino a otro. Entonces Satanás, nuevamente, queriendo imitar y diciéndole, bueno, ¿me podés adorar a mí? Mira todas las bendiciones, entre comillas, ¿no? Mira toda la gloria de estos reinos, yo todo esto te lo voy a dar. Vos me podés adorar a mí. Yo también pienso, digo, ¿cuántas veces Satanás es mi Dios? Y suena feo, o sea, suena como decir, no, pará, porque nadie de los que está acá va a levantar la mano y va a decir, ¿saben qué? Yo sí fui muchos años a la iglesia satanista y hacíamos rituales y matábamos animales en adoración a Satanás. Eso yo no conozco a nadie que lo haga. Sé que hay gente, pero por lo menos de mi entorno no conozco a nadie que lo haga. Pero sí personas que sin darse cuenta todos los días satisfacen a Satanás. Y yo me doy cuenta que yo lo hago. Que yo lo hago. Cuando, como decíamos recién, creo que soy mi propio sustentador, le estoy haciendo caso a la voz de Satanás. Cuando creo que mi protección, mi ayuda y confío en lo material, me estoy dando cuenta que le estoy haciendo caso a Satanás, que lo estoy adorando. Y termino adorando y sirviendo a Satanás, al Dios equivocado. Puse acá unos contrastes. Decíamos, en el final del capítulo 3, el Señor se estaba bautizando. Inmediatamente después de eso fue llevado a un desierto. Venía un ministerio. Vaya, si tenía un ministerio importante que hacer el Señor Jesús. Pero siempre es necesario, porque parece una regla fija, siempre es necesario un tiempo de desierto, un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, ¿no? Aunque Él no lo necesitaba. Ya lo vamos a ver, pero fíjense el contraste. El Señor Jesús pasó, 2 versículos atrás, de las aguas del bautismo a un desierto árido. Fíjense qué contraste, de las aguas del bautismo a un desierto árido. Pasó de multitudes enormes, multitudes había que lo seguían, que cuando Él se bautizó había mucha gente ahí, a una soledad y un silencio. Él estaba ayunando en el desierto. Pasó de un espíritu que reposaba como paloma. ¿Se acuerdan cuando se bautizó? No sabemos si era una paloma, pero era como, dice, una figura tal vez para que nosotros entendamos. Lucas dice en forma corporal. Bueno, de un espíritu de paloma a tener un encuentro con Satanás directamente. Pasó de que el padre, al ver que él se bautizaba, diga, este es mi hijo amado, a empezar a escuchar el silbo o el silbido de Satanás en su oído. Fíjense el contraste de lo que es el desierto y lo que es estar en comunión con Dios, ¿no? Pasó de ser un ungido a ser un atacado, de las aguas del bautismo al fuego de la prueba, de que se abrieran los cielos, dice que cuando él se bautizó se abrieron los cielos y ahí apareció la voz de Dios, a, podríamos decir, si él sucumbía a la tentación, a estar a centímetros de las puertas del infierno, figurativamente, ¿no? Y recién decíamos, él no tenía que probarle nada a nadie. Dios o el Espíritu no lo llevó al desierto para que Satanás lo tiente, para ver qué iba a hacer el Señor Jesús. No fue así en su caso. Sí puede ser en el nuestro. Pero en el caso del Señor no fue así. Dios sabía que Él, por supuesto, podía vencer la tentación, pero eso tenía un propósito. Fíjense, Hebreos 2, 17 y 18.
Hebreos 2 dice, ¿lo tienen? Sí. ¿Con cuánto? 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18, presten atención, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahora, habiendo vencido esa tentación, habiendo salido bien, digamos, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No se trataba de una prueba hacia Dios, tal vez se trataba... Nosotros necesitábamos un buen ejemplo en todo. Exactamente, Sí. era una prueba para nosotros. Nosotros necesitábamos saber de que Dios fue tentado en lo mismo que nosotros somos tentados y que Él venció y que se puede vencer. Así que, fíjense, pues yo esto siempre lo había visto al revés, lo había visto como, digo, bueno, fue tentado y bueno, superó esa prueba. No, Él no tenía que demostrarle nada a nadie, pero nosotros necesitamos eso, porque si no hubiera sido así, nosotros ¿qué es lo que diríamos? Y bueno, Dios es Dios, obviamente, es fácil. Él fue tentado, Él fue 100% humano, fue tentado igual y peor que nosotros, porque nosotros nunca, Satanás no ofreció eso, a mí nunca me llevó a la punta de un templo y me dijo... ¿Te llevó a la punta, no? Sí, me llevó a la punta. Y nunca me dijo, todo esto te voy a dar, porque si no, les aseguro que agarraba viaje. Lamentablemente, seamos sinceros. Seamos sinceros. Pero el versículo más maravilloso, y ya llegando al final, es el 11, que es para enmarcarlo, el versículo 11, para ponerlo en un cuadrito ahí. Dice, leemos el 10, entonces Jesús le dijo, después de la tercera tentación, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Este versículo es clave. El diablo entonces le dejó. Y yo pienso, porque uno mismo lo ha dicho y también me encuentro con personas que lo dicen, che, ¿qué más falta que me pase? Pero no sabe, mirá, se me rompe el auto, me pasó, se me llueve la casa, se me cayó, me quebré el brazo, no sé. Y lo he escuchado que dice, Satanás no me suelta, ¿no? O dicen, estoy... Estoy embrujado. Tengo una nube, voy como la... Estoy engualichado. Engualichado, estoy como la pantera rosa que iba con una nube que le llovía a ella nomás, Sí. ¿viste? Una cosa así, Satanás no me suelta. Y acá está la clave, yo digo, ¿saben por qué no nos suelta Satanás? ¿Por qué? Porque nosotros, Porque accedemos a la tentación. Porque Satanás probó una vez, probó dos, probó tres, ¿y qué dijo? ¿Puedo probar 100? No va a caer. Conoce, fíjense que Satanás también nombraba versículos, Satanás conoce la palabra de Dios, pero el Señor también la conocía y más. Y respondió con la palabra Y siempre. respondía con la palabra de Dios y no daba brazo a torcer a la tentación. O sea, él tenía el poder para responder con su propia palabra, pero respondió con la palabra del Padre, Sí. o sea, la palabra que estaba escrita ya. Y otra de las cosas para mí también es que nunca dejó de estar en comunión, que a nosotros sí nos pasa, que dejamos de estar. Pero él obviamente no, y entonces el hecho de estar siempre en comunión, como que el diablo no pudo interrumpir esa comunión. Exactamente. El único momento en que se interrumpe la comunión es cuando el Señor está en la cruz cargando nuestros pecados, pero después en todo momento nunca fue interrumpida esa comunión. Y eso. Siempre le decía a una persona, un vecino de la punta que supo ir a la iglesia, no sabe, dice que yo siempre que quiero ir algo pasa. Y yo sé que es cierto, porque es cierto, dice, algo pasa. Me cae visita, no me decía el auto porque vivía a dos cuadras. No, en serio, y algo pasa, algo pasa. Y me acuerdo haberle dicho que uno tiene que vencer un poco esos obstáculos, es decir, tal vez la primera vez cuesta, lo venzo, la segunda también, la tercera, pero llega un momento donde Satanás Se da por vencido. te deja. No es para siempre,
por supuesto, no es para siempre. No, te deja Por- que sea situación. después te claro, porque va a encontrar otro desierto, ¿ah? Porque nosotros vamos de desierto en desierto, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que nosotros también tenemos que ir de victoria en victoria, ¿no? Entonces dice que Satanás te deja, sabe que por este lado no te engancha. Por lo menos hoy, por este lado, a esta persona no lo puedo enganchar, porque se puso firme, tiene convicciones claras, ¿viste? De que él dice, voy y voy. Y Satanás dice, lo dejó. Bueno, llegando al final, pensaba que, así esta mirada, este pantallazo, digo, el Señor se bautizó, fue tentado, tuvo que atravesar por un desierto y comienza un ministerio. Fíjense que en el capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. De ahí en adelante está todo el ministerio del Señor Jesucristo. Dice, desde entonces empezó a predicar. Ese desierto previo, antes de, podríamos decirlo nosotros, del servicio, siempre llega. Lo hemos comprobado, siempre llega. Son esas dificultades o ese momento de debilidad. Tenemos varias cosas para empezar, digo, este año. Hemos dicho, no sé si todos saben, pero queremos hacer ahí en el barrio de la República cada 15 días una horita feliz o una escuela bíblica con los chicos y todo. Y no me cabe duda que va a haber desierto. Ya el barrio se parece bastante a un desierto cuando se levanta viento. ¿Ah? Pero queremos empezar a hacerlo y muchas veces, o siempre, sabemos que el Señor va a permitir muchas veces que seamos llevados por el Espíritu al desierto, a ese lugar donde tal vez no estamos del todo cómodos, para ser tentados. Satanás va a aprovechar ese momento en nuestras mentes para querer ganar un lugar, para que pensemos que Él en realidad, o nosotros mismos, nos podemos sustentar, que nuestra protección está en nosotros, y sin darnos cuenta empecemos a adorar y a servir al Dios equivocado, al que no corresponde, ¿eh? Aquel que no creó nada. Cierro con una historia que es bíblica, pensando en ese momento de desierto que simboliza ese momento tal vez en el que nosotros confiamos en Dios, en que tenemos la confianza en Él, pero como es un desierto no vemos el final. Él nos dijo, vos seguí, que yo te doy la tierra prometida, yo tengo este final preparado para vos, pero en el desierto no lo vemos, es arena, arena y kilómetros. Me acuerdo de un caso que está en Juan 4, de un hombre que tenía un hijo que se estaba por morir, era un noble, dice, después lo buscan en su casa, Juan 4:43, un hombre que tenía un hijo muy enfermo, que se estaba por morir, dice que viajó desde Capernaum hasta Caná de Galilea, que más o menos son 40 kilómetros. Caminando, obviamente, no agarró el auto y se fue. ¿Ah? Y dice que llegó y tuvo un encuentro con el Señor porque lo vio, le dijo que su hijo estaba muy enfermo y el Señor le dijo, ve que tu hijo vive. Nada más. Ve que tu hijo vive. Y este hombre dice, creyó su palabra, dio media vuelta y se fue a su casa. Pero era largo el trecho, porque fíjense, caminando 40 kilómetros, encima después, cuando termina el relato, sabemos que eran las 7 de la tarde, más o menos, y me imagino que se ha quedado a hacer noche en algún lugar, porque demoró mucho más en llegar. Y dice que cuando él llegó, dice, le salieron al encuentro sus criados de la casa y le dijeron, tu hijo vive. Pero volviendo un poquito para atrás, yo pienso cómo debe haber sido ese desierto, ¿no? Ese camino, desde que el Señor le dijo, ve que tu hijo vive, hasta que él llegó a su casa. ¿No? Fueron varias horas, imagínense, de acá a la punta estamos menos, ¿cuánto? 10 kilómetros. Es como 10. ir de acá A Novolí o a... la Villa de acá. Bueno, imagínense, de acá a la Villa de la Quebrada caminando. Lo que debe haber sido el desierto de ese hombre. Pensando. Ay, pero... Porque el Señor tampoco fue tan contundente. No hizo así. Le hizo alguna seña, algún ritual. Le dijo algo que vos decís, bueno, me aseguró.
Lo miró, capaz que estaba el Señor en otra cosa, lo miró y le dijo, ve que tu hijo vive. Y siguió con sus cosas. ¿Cómo es esa historia que cuando iba caminando una sola persona quiso tocarlo, ¿no? Claro, esa es la mujer con flujo de sangre. Bueno, Le tocó el manto, a la mujer le tocó el manto. hubo una señal, lo tocó, ella sintió que fue sanada y el Señor sintió que salió poder de él, ¿viste? Pero en este caso no hubo un contacto físico, no sé si una mirada, no lo dice, tal vez el Señor lo miró, tal vez no, tal vez siguió haciendo sus cosas y le dijo, ve que tu hijo vive. Y ese hombre debe haber ido caminando y debe haber ido pensando, oh, y si no fue, y si necesitaba, me lo tendría que haber traído, tendría que haber insistido más. Hubieron personas que insistieron mucho más para que el Señor haga un milagro. Tendría que haber, tal vez, traído, aunque sea un discípulo, conmigo. Habrá pensado, mi señora cuando llegue me mata, porque llego, mi hijo está muerto, me va a decir, ¿cómo? ¿No lo trajiste? Pero si estuviste con el que sanaba, lo hubiera traído a Pedro que pasaba y la sombra sanaba. Dice, algo, te dijo eso y te volviste. Pero dice una palabra clave que él creyó en su palabra. Él creyó en su palabra. Y él caminó ese desierto de no sé cuántas horas. Y dice que llegó, le salieron al encuentro los criados y le dijeron, tu hijo vive. Y él ahí nomás preguntó, fue vivo. ¿Cuándo empezó a mejorarse? Dice, ayer a las 7, por eso sabemos el horario. Ayer a las 7. Y él ahí nomás pensó y fue la hora exacta que tuvo el encuentro con el Señor. Y dice que, otra vez se me pone la piel de gallina, creyeron él y su casa. Creyeron todos. Creyeron todos por el milagro que el Señor había hecho. Entonces yo digo, vamos a empezar un ministerio y varios, y cada uno en lo personal, pero es necesario que atravesemos por un desierto, en el que tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer y tenemos que usarla como el Señor la usó para vencer la tentación. Nos molestará a Satanás una vez, 2, 3, pero glorioso sea el momento y que ojalá que nos pase a todos que Satanás dice, lo dejó. Después vendrán nuevos desiertos porque dice la Biblia que el que crea estar firme mire que no caiga, no es decir ya lo vencí y ahora ya está, no, vendrá una y otra vez la lucha que tenemos los hijos de Dios, pero glorioso es el momento que se pueda hacer carne en nosotros, que Satanás nos deje, no porque se cansó, sino porque, justamente porque se cansó de ofrecernos y nosotros vencimos. Y dice que el versículo termina, fíjense, el 4:11, diciendo, y otros ángeles le sirvieron y la adoraron. Satanás siempre va a encontrar otro. Si no sos vos, se va a buscar otro. Siempre va a encontrar uno. Que no sea ni vos ni yo. ¿Oramos? Te damos gracias a nuestro Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tus ejemplos. Gracias te damos, Señor, porque en todo encontramos un propósito. Te damos gracias porque tú en vida, cuando pisaste esta tierra, fuiste nuestro ejemplo y tu muerte y tu resurrección, Señor, han sido nuestra salvación y nuestra esperanza. Te damos gracias y te queremos pedir, Padre, que podamos estar atentos a tu voz, a tu consejo, a lo que tú demandas de nosotros y no a la voz del enemigo, el gran imitador, aquel que nos ofrece un montón de cosas que sabemos, Señor, que tienen un triste final. Queremos, Señor, aprender cada día más de ti, bendícenos, cuídanos, acompáñanos, Señor, porque te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.